La violación es el acceso carnal con otra persona, con una persona del mismo sexo o con otra del sexo contrario, mediante la violencia física o la intimidación. Esta violación conlleva penetración anal, vaginal o una introducción de objetos con fines sexuales o impúdicos. Y el abuso sexual es cualquier contacto de naturaleza sexual que implica tocar los genitales con los genitales de la otra persona agresora, obligar a que los niños o niñas toquen los genitales del agresor o agresora, enseñarle pornografía, utilizar a niños o niñas para hacer pornografía, hacerle ver pornografía, filmar o fotografiar relaciones sexuales o también tener relaciones sexuales en presencia de niños o niñas. El abuso sexual no lleva penetración, pero la violación sí. Entonces, si uno va a hablar de que ha habido penetración, ya sea anal, vía anal o vaginal, eso es el término correcto, ha sido una violación. En cambio, el abuso sexual no conlleva penetración, puede conllevar otro tipo de conductas sexuales que dañan efectivamente a los niños, como el hecho de tocar sus genitales, hacerle tocar los genitales de la otra persona, mostrarle pornografía o el hecho de tener relaciones sexuales. En la misma habitación donde están los niños ya es violencia sexual, pero esto se entra dentro de la tipificación de abuso sexual. Es importante conocer para empezar a identificar si los niños o han sufrido abuso sexual o como tal han sufrido una violación para que entendamos bien posteriormente a instancias de denuncia. Ahora, en este pequeño gráfico vamos a conocer y diferenciar cierto tipo de elementos. Por ejemplo, en el caso de la violencia hacia los niños, niñas y adolescentes, el grupo agredido es desde los 0 hasta los 17 años según la Constitución. Es decir, que si vamos a denunciar o hablar de violencia contra niños y niñas, también conlleva parte de la adolescencia. El ámbito y el agresor. Este tipo de violencia puede darse en el ámbito familiar o en el ámbito extrafamiliar, es decir, dentro de la familia, los niños pueden sufrir violencia, ya sea de sus padres, de sus tutores, otros integrantes dentro de la familia o encargados de custodia, en este caso tías, tíos, que sea abuelos, también ingresarían a quizás ser posibles agresores. En el ámbito extrafamiliar puede ser la sociedad en conjunto, instituciones como la escuela, reformatorios, incluso el kinder, donde muchas veces o hay ocasiones en las cuales incluso guarderías, donde han habido denuncias, donde se les ha agredido ya sea física, psicológica o sexualmente a los niños y niñas. Entonces hay dos ámbitos, uno dentro de la familia y otro fuera de la familia. El comportamiento del agresor. Se puede identificar la violencia por acción, por omisión o por supresión. Más adelante voy a especificar a qué se refiere esto, cómo se puede agredir por acción, cómo se puede agredir por omisión o cómo se puede agredir por supresión. La intensidad puede ir desde leve hasta una severa. Las causas y efectos. Las causas pueden ser factores individuales, familiares, económicos y ambientales. Es decir, para que se viva en un entorno de violencia para los niños y niñas, suelen haber factores, ya sean individuales, es decir, que el papá, la mamá estén enojados, estén en estado de ebriedad, etcétera, y ya empiecen a agredir a los niños. Pueden ser familiares o socioeconómicos o ambientales, es decir, también el hecho de vivir en pobreza o con bajos recursos también aumenta el estrés de los padres, por consiguiente tienden a desquitarse con los niños. Ahora también otra causa o justificación para ejercer violencia suele ser, lo estoy corrigiendo, le voy a corregir porque tiene que aprender, o es un modo de disciplina, o así se educa. No sé si ustedes en alguna ocasión se ha dado que hay adultos
Y últimamente se escucha bastante, ¿no? Decir, esta juventud de ahora no es la misma. Esta juventud ya te responde, ya te dice todo. En mis tiempos, ¿yo qué le voy a decir eso a mi mamá y a mi papá? Ya me hubieran dado un golpe, una cachetada, o algo me hubieran dado. Entonces, ellos, bajo su idea de yo estoy bien y hace falta a veces darle uno a los niños para que se aprendan a comportar, justifican la violencia. Los efectos están en daño real y potencial a nivel físico, mental o emocional. Estos pueden ser a mediano plazo, a corto plazo y a largo plazo. La violencia, todo tipo de violencia tiene sus consecuencias reales y potenciales. Es decir, que si a mediano o a corto plazo hay consecuencias y se pueden ver esas consecuencias de, por ejemplo, ya no hables, muy tímido, etcétera, a futuro también va a tener consecuencias a nivel mental, a nivel emocional y posibles, ya sea empeore, es lo que esté desarrollando la timidez extrema, el miedo, la inseguridad, o también con la ayuda necesaria lo supere y nuevamente rehaga una vida seguro de sí mismo, etc. La frecuencia puede ser una frecuencia crónica, permanente, periódica o causal, es decir, crónica es todos los días. Llega mi papá o mi mamá y sabes que nos pega, que nos golpea, que nos riñe. Permanente, digamos, a la semana, unas 2, 3 veces, 4 veces, así, casi siempre, pero no es todo el día. En cambio, todo el tiempo que mi papá me ve, todos los días me pega, me riñe, etc. Permanente, sí, ya todos los días también. Periódica, sí, por lo general a la semana, 2 veces, así, no hay problemas en mi casa, entonces hay daño a los niños, o causal, es decir, sí, cada vez que llega mi papá y mi mamá va a una fiesta y se toman y llegan borrachos a casa, todas esas veces hay violencia, es decir, que si fuera un niño, digamos, diría, sí, cada vez que mi papá o mi mamá está borracho me pega, eso es causal, por algo producido o estimulado por, en este caso, el alcohol, es que empiezan a agredir a los niños.